Bueno, tenéis delante de vosotros esos papeles que ya en el verano, creo, empezamos esta lección. Llevamos ya 6 años, con este estudio y eso significa que otros 6 años nos podemos llevar. Pero es una bendición poder estar escudriñando la Escritura. Básicamente, sin entrar en mucha profundidad, pero lo que estamos haciendo en este estudio de grandes fundamentos bíblicos es lo que sería un estudio de teología sistemática. Teología simplemente es la enseñanza sobre Dios, lo que se enseña sobre Dios. Y básicamente hay 3 áreas de la teología. La teología histórica, esta es lo que a lo largo de la historia se ha enseñado. Los hombres han enseñado sobre Dios. Los hombres han conocido por medio de la revelación de su palabra y han estado enseñando. Así que a lo largo de la historia vemos cómo la palabra de Dios ha sido explicada, enseñada y en ocasiones mal enseñada, en ocasiones corregida, surgen herejías, se confrontan las herejías, esas herejías nunca desaparecen. Siempre que surge una herejía, esa herejía, aunque se confronta y se corrige, nunca desaparece. Así que estamos llegando a través de la historia, miramos atrás y vemos lo que teólogos o maestros, predicadores enseñaron de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, es eterna. Su enseñanza es perfecta. Ahora, a lo largo de la historia, los hombres vamos recibiendo cada vez más iluminación, es decir, vamos entendiendo mejor la palabra. Así que por años y siglos que pasen y libros que se llenen, todavía quedaría mucho más que decir de lo que la palabra de Dios dice. Pero volvemos a la historia atrás y vemos lo que otros dijeron, lo que otros enseñaron correctamente, lo que otros enseñaron mal, por qué estaba mal, por qué se corrigió. Así que esto se llama la teología histórica. Volver al pasado a ver lo que otros enseñaron en la historia. Y es bueno a veces volver, aunque no es esta la principal manera y la fundamental manera de estudiar teología. Cuidado. Porque en muchas ocasiones, cuando centramos nuestra manera de cómo es Dios a lo largo de lo que el hombre ha dicho durante los años de historia, estás perdiendo de vista lo que Dios dice. Y estás poniendo atención lo que el hombre dice de Dios. No sé si me explico. Entonces, a veces vemos que hay hermanos que enfatizan mucho la teología histórica y es bueno conocerla, pero es prudente poner un equilibrio y no basarse en la teología histórica, sino que sea un apoyo, que sea una ayuda para confrontar si lo que yo hoy creo, que leo un texto y veo lo que la Biblia enseña, a ver si yo estoy equivocado con lo que otros dijeron en la época anterior a nosotros. Así que esa es la teología histórica. Está la teología bíblica. Bueno, sin duda que toda la teología es bíblica. Todo lo que aprendemos de Dios surge de la palabra. Por eso no ponemos atención a la historia, ponemos atención a la Biblia. ¿Pero qué significa la teología bíblica? Pues podríamos decir que es lo que Gersón está enseñando, es decir, es como a lo largo de una manera ordenada, libro por libro, la Biblia enseña. Entonces, la teología bíblica no se ordena necesariamente por temas, sino más bien es por libro. Y por tanto, en un proceso del plan redentor de Dios a lo largo de la revelación de la historia. Así que la teología bíblica lo que va estudiando es qué enseña Génesis, qué enseña Éxodo, qué enseña Levítico. Y vas libro por libro conociendo qué es lo que se enseña en ese libro. Por supuesto, siempre conectado con el resto de la Escritura. Pero esta es la teología bíblica, la que está poniendo atención al libro por libro, lo que la Biblia está diciendo libro por libro. Y está la teología sistemática. Esto no está en la Biblia. Esto es solamente una forma que se está ordenando el estudio de la Biblia. Entonces, la teología sistemática lo que hace es que ahora sí se centra en temas. Y lo hace a lo largo de toda la Escritura. ¿Qué significa? Que ahora no se ciñe libro por libro, sino que ahora toma un tema. Por ejemplo, ¿qué es la Biblia? La bibliología. Pues entonces, a lo largo de todo lo que la Biblia dice sobre la propia Biblia, se saca todas las enseñanzas de ese tema. ¿Me explico? ¿Quién es Dios, el Trino Dios?
quién es Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, y todo lo que estamos viendo a lo largo de estos estudios, que ahora en el tema 10 estamos en ¿qué es la Iglesia? ¿Qué enseña la Biblia, toda la Biblia, con respecto a la Iglesia? ¿Pero qué sucede? ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones, pocas veces o algunas veces en nuestro estudio, tratamos sobre esto. No sé si recordáis que sobre temas, por ejemplo, de la salvación o de Cristo y su naturaleza divina y humana, pues hemos ido a la historia pasada y hemos dicho, algunos han dicho esto, otros han dicho esto. Y a veces hemos tomado esta historia para hablar de algún tema. Y lo estamos ordenando de esta manera sistemática. Estamos yendo por bloques, pero también estamos haciéndolo de esta forma. ¿En qué sentido? Pues sabéis que estamos tomando en muchas enseñanzas, por ejemplo ahora con respecto a la Iglesia, y estamos yendo texto por texto, pasaje por pasaje, en su propio contexto, ordenándolo y sacando la enseñanza de cada texto y después poniéndole un orden en ese tema sobre qué es la Iglesia, pero estamos yendo texto por texto a lo que la Biblia está diciendo a lo largo de cada libro. Tenéis 3 predicaciones en YouTube en las que podéis rellenar lo que tenéis delante, porque esto ya se ha dado varias páginas. Ahora, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Esta tarde vamos a hacer el punto 2a. Se titula Uso de Eclesia en el Nuevo Testamento. Uso de eclesia, esa palabra que está entre comillas, eclesia, venimos de estudiar la palabra griega en el original que Dios inspiró para que se refiriera en su mayoría de las ocasiones al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, al misterio que durante siglos ha estado escondido pero que ahora ha sido descubierto, manifestado. Ahora, esta palabra eclesia, ¿cómo se utiliza en el Nuevo Testamento? Pues no vamos a ir a todos los textos donde esta palabra aparece, pero sí a muchos de ellos. Así que prepárate con tu Biblia, tienes ahí todos los textos, vamos a ir a esos pasajes y vamos a ir avanzando poco a poco. En primer lugar, lo vamos a ordenar en este sentido, es decir, cómo la palabra eclesia se relaciona con el dueño, en relación al dueño. Entonces tenemos ahí nuestro texto, Mateo 16, 18, y podríamos decir que este sería el versículo principal de este capítulo 10 de la Iglesia. Si pudiéramos resumir un versículo principal de esta lección 10 de la Iglesia, podríamos hacerlo aquí, Mateo 16, 18. Dice desde el versículo 13, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él, Cristo, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. Mira, la intención no es ahora sacar una enseñanza de todo lo que está aquí. Y en su momento posiblemente volvamos aquí para explicar el versículo 19. Lo haremos más adelante. Pero observa el versículo 18. Y esa palabra eclesia, mi eclesia, ¿qué nos enseña con respecto al dueño? Bueno, lo primero que está claro es que hay un dueño de la iglesia. Uno, la iglesia pertenece a Cristo. Tan sencillo como eso. Ese versículo, Cristo está diciendo que su iglesia le pertenece solo a Él. También nos dice que la relación entre la iglesia y su dueño, que es Cristo, se relaciona en 2 aspectos. La edifica y la protege. La edifica y la protege. Nadie más edifica la iglesia, nadie más protege a la iglesia
sino que es Cristo de quien depende la edificación y la protección de la Iglesia. Aunque, como veremos, Él ha establecido pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero Dios es quien está al control y de quien depende la edificación de su Iglesia y la protección de su Iglesia. Así que esta es la relación de la Iglesia con su dueño. Romanos 16:16. En esta carta Pablo está enseñando a la Iglesia en Roma. Probablemente Pablo no los conoce todavía y tiene planes de visitarlos para que camino hacia España ellos, los creyentes de Roma, los encaminen y puedan proveerle de lo necesario para continuar el ministerio de la predicación del Evangelio. Pero dice al final de la carta, Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con un beso santo, todas las iglesias de Cristo os saludan. Bueno, la pregunta que estamos respondiendo en estos versículos, ¿cuál es? ¿Cómo se relaciona la iglesia con su dueño? ¿Qué nos dice entonces este versículo? Sin duda sí, nos dice que debemos saludarnos unos a otros. Y Pablo está transmitiendo el saludo de otras iglesias. Pero observa de nuevo, todas las iglesias de Cristo. Es decir, ¿a quién pertenece la iglesia? Bueno, hay muchas iglesias. Y más hoy día, si buscamos en Google, iglesia, te va a salir de todo. Ahora, hay una iglesia. Aunque aquí está en plural, una sola iglesia se muestra en distintos lugares y congregaciones que cada una de ellas son iglesias de Cristo, pero todas ellas forman una sola iglesia, mi iglesia. Así que Pablo está diciendo aquí que transmite el saludo de las iglesias de Cristo. Así que ten en cuenta que hay una iglesia de Cristo en Sevilla, pero también hay muchas iglesias de Cristo en Sevilla. Hay muchas iglesias de Cristo en Sevilla. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque sabemos que no podemos pensar que nosotros somos el ombligo del tema. Que nosotros como iglesia aquí reunida tengamos que estar en cuenta de que, o tengamos que ignorar de que Dios tiene en esta ciudad otras muchas iglesias que pertenecen a Cristo, que cada uno son responsables de lo que están realizando en su labor, pero que debemos de ser conscientes de que nuestra comunión proviene de saber que tenemos un solo dueño. Somos parte del mismo cuerpo. Y así reconocemos con nuestro saludo mutuo que no somos iglesia independiente. Y creo que también en el tiempo en el que estamos, en el proceso como iglesia que estamos, en un sentido también legal y de cómo el Señor está guiando, tenemos que tener en cuenta que nuestra relación con las otras iglesias se fundamenta en que tenemos un mismo dueño y debemos mantener una comunión y una relación con el resto de las iglesias de Cristo. Así que dice ahí, saludad unos a otros, una característica, y os saludan las demás iglesias. Y esto sucede porque todos reconocemos a Cristo nuestro dueño. A Cristo nuestro dueño. No hay una iglesia de Cristo más importante que la otra, hermano. No hay una iglesia de Cristo más importante que la otra. Sí que hay, como vamos a ver, iglesias a las cuales debemos mirar e imitar. E iglesias a las que debemos mirar y apoyar y edificar la comunión. Y otras que dicen ser iglesia y nosotros debemos apartarnos de ellas. Pero tenemos esta realidad. Primera de Corintios, capítulo 1. En Primera de Corintios, capítulo 1, sin duda vamos a ver también en otros pasajes cómo al principio de las cartas Pablo en muchas ocasiones, movido por el Espíritu Santo, habla y se refiere a los receptores de la carta llamándolos la iglesia de Dios. Observa 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hay una repetición de una misma idea. Se dice lo mismo de una manera repetida en un solo versículo.
Observa que aquí debemos hacer como hicimos en el Salmo 110, debemos también observar los pronombres y las personas que se hablan aquí. Versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. La pregunta es, ¿Jesucristo es Dios? Sí, Jesucristo es Dios. Pero en este contexto, ¿qué uso se le está dando a la palabra Dios? Bueno, ahí se está refiriendo a la voluntad del Padre, a la voluntad del Padre. Así que Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre y escribe a Sóstenes, nuestro hermano, y observa el versículo 2, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Por tanto, el contexto nos está de nuevo diciendo que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre, pero ahora dice, ¿a la iglesia de quién? Hemos leído en los versículos anteriores, es la iglesia de Cristo, pero también es la iglesia de Dios. Y en este contexto, ¿a quién se refiere? ¿Al trino Dios? Bueno, el trino Dios son uno en naturaleza, en esencia, pero aquí se está refiriendo la iglesia del Padre, la iglesia de Dios. Y observa cómo se va a decir de nuevo. Los llamados, esa palabra eclesia, los llamados afuera de otro grupo mayor, los llamados, la iglesia de Dios. Y ahora continúa diciendo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, ¿quiénes son? ¿Otro grupo diferente? ¿Es otro grupo diferente? Es de nuevo una explicación de quiénes son los que están recibiendo esta carta. La iglesia son la iglesia de Dios y ellos son los santificados en Cristo. ¿Qué significa santificado en Cristo? Esto es la posición que tenemos en Cristo. Hemos sido apartados, como eclesia significa una asamblea de un grupo mayor, una asamblea apartada, y ahora somos nosotros los apartados, los santificados en Cristo, es decir, unidos a Cristo, estando en Cristo. Y ahora lo explica de nuevo otra vez, llamados a ser santos. Esta ya no es la misma santidad de antes. La anterior, los santificados en Cristo son los que están en una posición. Antes eran enemigos y ahora son hijos. Antes estaban condenados y ahora son reconciliados. Ahora están en Cristo, en posición, pero son llamados, es decir, es un llamamiento a obedecer, a cumplir, a vivir, llamados a ser de un modo concreto. ¿Cómo? Santos. Y esto sí se refiere a la purificación diaria, a la purificación interna que por la obra del Espíritu Santo los creyentes recibimos y disfrutamos. Y continúa diciendo, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la tercera explicación de qué es la iglesia. La iglesia es de Dios. ¿Y cómo se relaciona con su dueño? Pues son los santificados, los apartados en Cristo. ¿Y cómo se relaciona con su dueño? Son los que son llamados a vivir de una manera santa. ¿Y cómo se relaciona con su dueño? Escucha ahí, versículo 2. Los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos relacionamos con nuestro dueño, siendo los que somos santificados, los que somos llamados a vivir de una manera santa y los que proclamamos con nuestra boca a Cristo como nuestro Señor. Invocamos a Cristo como nuestro Señor y dice de ellos y nuestro. Así que todos tenemos un mismo Señor, una misma declaración. Claro, todos deberíamos de ponernos en un espejo aquí. ¿Soy yo alguien que está invocando el nombre de nuestro Señor continuamente? ¿Soy yo alguien que está viviendo según el llamado que hemos recibido? ¿Soy yo el que soy consciente de mi posición en Cristo Jesús, que he muerto al pecado y he resucitado a la justicia, como dice Romanos 6? Así que la iglesia, con respecto a su dueño, ya no solamente es la iglesia de Cristo, sino que es la iglesia del Padre, santificado en Cristo para vivir una vida santa y para invocar el nombre de su propio Señor. En esta misma carta, sigamos adelante, 1 Corintios capítulo 10. Y en el versículo 32, aquí se muestra cómo la iglesia de Dios no debe ser estorbada. La iglesia de Dios no debe ser estorbada. Y mira lo que dice 1 Corintios 10, desde el versículo 31. Está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora que hemos sido liberados de la esclavitud de una religión muerta, ahora hemos sido librados de esa esclavitud
para la libertad de una conciencia, de saber lo que es agradable a Dios y vivir en ello. Pero dice que esa libertad estaba siendo usada para ignorar las sensibilidades de los que le rodean. Les daba igual lo que los demás pensaran. Él sabe que esto no es pecado y lo hace, aunque el que está a tu lado pueda serle de tropiezo. Y observa el versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, en el contexto está diciendo que uses la libertad que en Cristo tienes para comer algo que, aunque la ley del Antiguo Testamento dijera que era inmundo, ahora en Cristo sabemos que esa comida no es inmunda. Ahora en esa libertad, tú usas la libertad no para tu beneficio, sino para la gloria de Dios. Así que ya sea que coma, que beba o cualquier otra cosa que haga, usa la libertad para la gloria de Dios. Y en el contexto está diciendo, limita tu libertad. Limita tu libertad. Tú eres libre, pero considera a los demás y busca la gloria de Dios para no afectar a otros en el uso de tu libertad. Y mira lo que dice el versículo 32. No seáis motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia ¿de quién? La iglesia de Dios. Nos tiene que temblar las piernas cuando Pablo escribe esto y lo leemos y decimos, hombre, es que si yo uso mi libertad sin considerar a mi hermano, ¿cómo esto le puede afectar? Si yo creo que voy a buscar mi conveniencia, el Señor me ha dado libertad para poder hacerlo. Mi conciencia no me acusa, sé que esto no es pecado, pero por la debilidad de un hermano en el que lo va a confundir o le va a hacer daño, o incluso un incrédulo, como dice en el contexto. Yo debo considerar que para hacer las cosas para la gloria de Dios, debo tener en cuenta que la iglesia es de Dios y si no lo hago con este cuidado, seré motivo de tropiezo para ella. Seré motivo de tropiezo. Así que, ¿cómo se relaciona este versículo, la iglesia con Dios? Cuidado que seas motivo de tropiezo a la iglesia que le pertenece a Dios. Porque no eres motivo de tropiezo para un grupo de personas, eres motivo de tropiezo para la iglesia que tiene un dueño. Vivir en el temor de Dios con respecto a cómo formamos parte de la iglesia de Dios es elevar en nuestra conciencia que no formamos parte de un grupo de personas, somos la iglesia de Dios. Esto es a la vez una bendición, pero esto es a la vez una responsabilidad, una responsabilidad. Así que la iglesia de Dios no debe ser estorbada con tropiezos por ninguno de nosotros que utilizamos egoístamente lo que Dios nos ha dado de libertad. Así que así se relaciona la iglesia con su dueño. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 16. De nuevo aparece esta relación de la iglesia con su dueño. Versículo 16 dice ahí, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo con respecto a la iglesia y su relación con su dueño? De nuevo, se nos dice, la iglesia es de alguien, la iglesia es de Dios, es del Padre. Y observa, lee desde el capítulo 11, desde un poco más atrás, y estás viendo la autoridad es lo que se está determinando en este capítulo. El orden de autoridad y de sometimiento que Dios ha establecido en la propia iglesia. Así que versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y esto es la posición de sumisión y la posición de autoridad. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo se somete al Padre. La mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Cristo. Y ahora empieza a explicar los conflictos que surgen con respecto a la posición y el papel que Dios ha determinado que la mujer tenga en la congregación. Y aquí se habla de un tema muy específico que está sucediendo en Corintios, porque después no sucede en otros lugares de la Escritura, no aparece en otros lugares sobre este tema. Así que entendemos que este es un tema cultural que estaba sucediendo ahí, debía ser corregido con un principio eterno. El principio eterno que está aquí es que Dios ha establecido
un liderazgo en la Iglesia en el cual Cristo se ha sometido al Padre y el resto de nosotros debemos someternos como Cristo lo hace. Y como eso no sucede en esta Iglesia, observa lo que dice ahí el versículo 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? La respuesta sería no, no es propio. Versículo 14. ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Versículo 15. Pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero, versículo 16, termina aquí con un pero. ¿Por qué viene este pero aquí? Porque este pero está diciendo que este problema no debería ser un problema. Que esto que está sucediendo aquí no debería ser un problema en la Iglesia de Dios. Si con la explicación que aquí se da no es suficiente, entonces debemos observar cuál es nuestra actitud y corazón con respecto a este tema. Mira, versículo 16. Pero si alguno parece ser contencioso, ¿qué está diciendo? Si alguno parece que aun con todas estas explicaciones continúa habiendo en este tema un problema y quiere luchar para establecer un orden diferente al que Dios ha establecido de la mujer en la Iglesia, mira, esta es la manera en la que la Iglesia de Dios debe vivir. ¿Cuál? Nosotros no tenemos tal costumbre. Algunos interpretan esta tal costumbre como la costumbre del velo. De ponerse el velo o no ponerse el velo, yo creo, y esta es una opinión personal, yo creo que esto se refiere a tal costumbre en la actitud ante este tema, la actitud de ser contencioso. Mira, nosotros no tenemos esta misma actitud con las cosas que hacemos en la Iglesia, nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Por qué? Dice, porque tampoco la tienen las iglesias de Dios. Esto muestra que la característica de la Iglesia de Dios es someterse a la autoridad que Dios ha establecido sin contienda, sin una actitud rebelde y contenciosa, de lucha y de pelea. Así que, ¿cómo se relaciona la Iglesia con su dueño? La Iglesia es la Iglesia de Dios y en este contexto es la que se somete sin contención. Mira en el versículo 22. Dice el 17, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Ahí está esa palabra, iglesia, pero en un sentido no está en esta categoría en relación al dueño porque no aparece ninguna referencia de la iglesia con el dueño en este versículo 18. Continuamos, versículo 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Y un paréntesis, esto no significa que haya que tomar la cena del Señor, todos a la vez el pan, todos a la vez el vino. Y que si cada uno toma y se lo toma cuando llega a su lugar y cada uno lo toma en su momento, no es que estamos desobedeciendo, que no nos esperamos. No nos esperamos significa que aun cuando llegan y se reúnen y todos llegan con comida y empiezan a comer sin esperar a aquellos que vienen y están necesitados, no traen qué comer. Y en lugar de compartir y esperarlos para que ellos disfruten de lo que Dios les ha provisto al que tiene mucho para compartir con el que tiene poco, pues uno pasa hambre y el otro se embriaga porque no comparten de lo que Dios les ha dado en este contexto de una celebración, de una comida juntos. Versículo 22. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? Es decir, si tenéis hambre y sed, saciaros en vuestra casa. Pero esta reunión no es para saciaros, esta reunión es para dar testimonio. Y escucha aquí esta pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia? Cuando se habla una pregunta confrontando a alguien que está menospreciando a sus hermanos, te dice, ¿tú estás menospreciando la iglesia? No es lo mismo que decir, tú estás menospreciando la iglesia de Dios. ¿Cómo se relaciona esta declaración con su dueño? Ay de ti si menosprecias la iglesia que le pertenece a Dios. Cuidado, como hemos dicho antes, no sea de tropiezo para la iglesia porque es la iglesia de Dios. ¿Y qué hemos dicho en Mateo 16, 18? Él la edifica y Él ¿qué? La protege. Él la edifica y Él la protege.
Y tú y yo debemos vivir la vida en la comunión cristiana con la conciencia elevada de quién es su dueño. Hermano, en todo lo que hacemos y en lo que está por delante como iglesia aquí, es buscar la voluntad del dueño de nuestras vidas, el dueño de la iglesia. Sin duda tendremos que tomar decisiones y lo hemos tomado a lo largo de estos años y seguiremos tomando decisiones. Y debemos tomarlas con la conciencia de que no somos un grupo de personas que deciden las cosas en sus propias opiniones, con sus metas propias y con sus deseos propios, que tenemos un dueño. Y yo no sé dónde el Señor nos va a llevar y qué va a hacer de nosotros, pero confiamos y sabemos que Él es bueno, Él es poderoso, Él sabe todo, Él tiene un plan. Así que, en un sentido, no necesito saber más. Debemos estar confiados y tranquilos que somos su iglesia. Esto debe ser una bendición para nuestras vidas, pero también una advertencia, como hemos dicho. La iglesia de Dios es menospreciada. ¿Cuándo? Observa, cuando en algunos miembros ricos avergüenzan a los creyentes que no tienen posibilidades económicas como para preparar una comida copiosa especial y entonces menosprecia y no cuidan las necesidades de otros. Así de simple. Y aquí tiene que ver con este tema. Si menosprecias el cuidado de tu hermano, estás menospreciando la iglesia de Dios. Estás menospreciando la iglesia de Dios. Dice versículo 22, míralo. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Y ahí esa es la manera en la que menospreciamos la iglesia. No demostramos el amor que la iglesia merece porque es la iglesia de Dios. Hermanos, debemos amar a la iglesia. Debemos amar la iglesia. Esto es el conjunto, pero también todo lo que somos, todo lo que debemos hacer, alcanzar, lo que debemos cuidar, hacia dónde tenemos que ir, debe ser una preocupación para nosotros. Una oración constante, Señor, amo a tu iglesia, te amo a ti porque tú me has amado a mí primero y amo el bien de tu iglesia y busco el bien de tu iglesia porque esto es buscar la gloria tuya. En esta misma carta, de nuevo, ¿cómo se relaciona? Capítulo 12. Versículo 28, capítulo 12, versículo 28, la iglesia de nuevo es la iglesia de Dios. Observa, capítulo 12, versículo 28. Y antes de leerlo, ¿recuerdas que en este capítulo está hablándose de los dones que cada uno, Dios le ha dado a cada uno un don o varios dones o un conjunto de dones? Cuando hablamos del don que Dios te da es un conjunto de dones, pero nosotros de una manera pecaminosa buscamos un don que en nuestra opinión va a traer gloria a nosotros. Es donde creemos que nosotros seremos más realizados, donde buscamos nuestro lugar en lugar de someternos al lugar que Dios nos ha establecido. Mira versículo 18, ahora bien, Dios ha colocado a uno de los miembros en el cuerpo según cada uno quiera estar. ¿Verdad? Pone ahí en tu Biblia. Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo según cada uno quiera estar. ¿Tú dónde quieres estar? Dice ahí, cada uno está en el cuerpo según le agradó. ¿A quién le agradó? Ese le, puede subrayarlo en rojo, yo lo tengo en rojo en mi Biblia, porque ese le se refiere a Dios. Se refiere a Dios. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Dios le agradó. Y ahora llega a esta conclusión. Versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Todos cuerpo, uno miembro del cuerpo. Inseparable y único. Muchos en uno. Y dice el versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego milagros. Después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Esto se refiere a idiomas. Pero observa ahí que dice, y en la iglesia Dios ha designado. Aquí, aunque directamente no dice, y en la iglesia de Dios, Dios ha designado, no lo dice. Pero en la relación de este pasaje se nos dice que la autoridad es la de Dios, porque la iglesia es, ¿la iglesia de quién? De aquel que designa a cada uno en su sitio.
aquel que designa cada uno en su sitio. Así que si hemos dicho en el versículo 18 que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo según le agradó, versículo 27, el cuerpo es el cuerpo de Cristo, ahora versículo 28, la iglesia es de Dios, la cual Él designa a cada uno donde Dios mismo quiere. Y Él ha designado apóstoles, profetas, etcétera. Lo que aquí está diciendo es que cada uno en el cuerpo está donde Dios quiere. Así que no es la iglesia en la que cada uno está donde quiere. La iglesia se relaciona con su dueño porque cada uno está donde Dios le ha puesto. Y esto es un motivo de oración. Ahora yo tengo que procurar saber dónde Dios me ha puesto. No, yo debo procurar hacerlo todo, como dice el capítulo 13, el camino más excelente. Yo ya no estoy preocupado con saber cuál es el mejor lugar en la iglesia. Ahora yo estoy preocupado hacerlo todo con amor. Con amor. Y Dios moverá mi corazón por su Espíritu Santo si es en dependencia suya, con amor, y eso traerá una bendición en la que Dios me colocará en su lugar. Amor a Dios, amor a los hermanos, como lo hemos visto el domingo, versículo 4, el amor paciente, el amor que no se caracteriza porque busca lo suyo, es envidioso, no, es el amor que no tiene envidia, que no es jactancioso ni arrogante, así que no estarás preocupado por saber dónde está tu lugar en la iglesia. ¿Estaré amando a mis hermanos en la iglesia con todo lo que yo hago? ¿Será el amor la motivación con la que yo estoy participando de la iglesia de Dios? Así estaré en el lugar que Dios ha querido dentro de su iglesia. Estamos yendo y solamente sacando algunos principios de cómo se relaciona la iglesia con su propio dueño y qué implicaciones tiene. Terminemos con Corintios. Vayamos a segunda de Corintios. Probablemente la cuarta carta que Pablo escribe a los Corintios. Esta carta ya los Corintios se habían arrepentido de estar en contra de Pablo, de ser influenciados por alguien que estaba hablando mal de Pablo. Estaba enseñando falsa doctrina y estaba también afectando a la iglesia con respecto a Pablo. La iglesia se arrepiente, incluso la iglesia pone en disciplina a este hermano. Y llega el momento en que Pablo escribe esta carta y empieza en el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación. Y empieza a hablar de la consolación que Dios trae cuando venimos de un conflicto. Hemos leído antes, es necesario que haya entre vosotros problemas, situaciones, para que se manifiesten quiénes son los verdaderos creyentes. Pero en esos conflictos, como Pablo estaba sufriendo con los corintios, Dios ha traído una restauración y ahora esto consuela a todos ellos. El consuelo es la idea de esta segunda carta, y aquí en la segunda de Corintios, capítulo 8, estáis ya seguramente leyendo el versículo 23, ¿verdad? Mira lo que pone ahí. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Escucha, son mensajeros de las iglesias y miembros de Cristo. Escucha, la iglesia, hemos dicho que tiene un dueño, es Dios. Cristo, el Padre, por supuesto el Espíritu Santo, pero es la iglesia en la que cuenta con colaboradores y compañeros. Es decir, la iglesia es las iglesias de Cristo, la gloria de Cristo es ver cómo las iglesias se coordinan, colaboran, son compañeros, colaboradores, mensajeros, enviados de las iglesias. Eso es la gloria de Cristo. Es decir, la gloria de Cristo se está mostrando por medio de una iglesia que colabora mutuamente para someterse y cumplir la voluntad de su amo, de su dueño. Por eso en este versículo la iglesia se muestra como la gloria de Cristo, aunque concretamente se refiere a los mensajeros de las iglesias, pero muestra que las iglesias, siendo el cuerpo de Cristo, están cumpliendo y mostrando que se somete a su dueño, escucha, trabajando en equipo. Y en ocasiones enviando a mensajeros para que sean recibidos por otras iglesias. Y que las otras iglesias los reciban, como Pablo le está pidiendo a los corintios, recibid a Tito y a nuestros hermanos, compañeros y colaboradores, recibirlo como lo que son. ¿Qué son? Mensajeros de las iglesias, es decir, son la gloria de Cristo.
Y hay mucho más que decir ahí, pero simplemente debemos orar al Señor también aquí. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que no cada uno está buscando lo suyo, sino que estamos colaborando mutuamente, estamos considerándonos mutuamente y estamos apoyando e incluso enviando y apoyando a aquellos que son enviados a otras iglesias. Queremos ser la gloria de Cristo. El reflejo. Aquí la gloria se refiere al el reflejo de la belleza de Cristo. La iglesia aquí está mostrando por su manera de colaborar mutuamente que Dios es su dueño y refleja su gloria por medio de esta colaboración. Porque sea así, como decía un hermano de una canción de hace años, que seamos conocidos no porque nos separamos, sino porque estamos unidos en un mismo propósito, reconociendo y teniendo la conciencia de que tenemos un mismo dueño. Hermanos, en este punto os invito a que podáis incluso en casa hacer alguna lectura de estos versículos y como hemos estado haciendo esta tarde podáis también hacer un repaso. Es decir, los siguientes versículos que veis ahí en Gálatas, Colosenses y en otros pasajes, pues mira, esto puede ser durante esta semana un estudio personal. Y si tienes poco hueco ahí para poner tus anotaciones, toma tus anotaciones y después puedes tomar otro papel para completar la semana que viene. Porque si Dios quiere, el Señor no ha venido antes o no nos ha llevado a su presencia, seguiremos con Gálatas 1:22, cómo la iglesia se relaciona con su dueño. Oremos. Señor, te damos gracias porque, Señor, no estamos desordenados y no estamos desamparados, Señor. Te damos gracias porque no fuimos nosotros quienes decidimos vamos a unirnos en una iglesia. Señor, te damos gracias porque tú eres el dueño de tu iglesia, de tus iglesias. Señor, tú eres el dueño de cada uno de nosotros, miembros de tu iglesia. Y te rogamos, Padre, que nos ayude a meditar en esta bendición, en este privilegio y grandeza. Que cualquier cosa, Señor, que podamos hacer de servicio en la iglesia, cualquier actividad que tengamos oportunidad de disfrutar con el resto de la iglesia, cualquier tarea que como iglesia somos llamados a cumplir por tu palabra, Señor, que no se nos caracterice porque menospreciamos a los demás o porque somos estorbo o de tropiezo, Señor, sino porque nos sometemos a tu orden, nos sometemos a tu voluntad, queremos amarte y amar al resto de nuestros hermanos, Señor. Queremos ser conscientes de que tenemos un dueño. Y todos juntos, Señor, si somos conscientes de esto, Señor, se caracterizará por la paz que hay en tu iglesia. Señor, te damos gloria a ti. Que seamos tu gloria reflejada para tu alabanza, Señor, no para la nuestra. Y perdona nuestros pecados. Por cuántas veces menospreciamos y perdemos de vista, Señor, que tú eres el dueño. A ti daremos cuenta de lo que hacemos, Señor, y ayúdanos a amarte a ti y amar a tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.